Muy bien. Hola, ¿cómo están? Estamos ya entrando a nuestra reunión en Facebook Live. Hoy día vamos a meditar en la vida de Atalía. Atalía. Muy bien, acá me están pidiendo el link. Con mucho gusto se los voy a compartir. ¿Sí? Se los voy a compartir en este momento. Espero que todas se puedan conectar y compartir con todas la reunión de hoy que vamos a meditar sobre Atalía. Una reina muy, muy, muy mala. Vamos a meditar en ella y vamos a sacar muy buenas lecciones para cada una de nosotras. ¿Ok? Lo estoy compartiendo. Ustedes acuérdense que también lo pueden hacer. Van a la parte de abajo donde dice compartir y este video en vivo lo pueden ver también en sus propios muros de Facebook. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a compartir en mis grupos. Acá está. Aquí estamos. Bien, ahora sí. Habiéndolo compartido, espero que se vayan conectando todas. Ujú. Ya estamos terminando de compartir para que todas lo puedan participar. Ahí veo que ya somos un grupito pequeño, pero ahí van a ir aumentando. Ahora sí. Como siempre, les agradezco a todas las que lunes a lunes se conectan a estas reuniones en donde estamos estudiando acerca de las mujeres de la Biblia. Estamos estudiando acerca de las mujeres de la Biblia. Ahí está Charito. Gracias por conectarte, Charito. Ya esta es la última que comparto. Que si no me dicen, me escriben y me dicen, comparta, pastora, comparta. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Acá está. Ya, creo que ya ahora sí ya está todo. A ver. Bien, estamos entonces estudiando la vida de Atalía. Hoy día nos toca estudiar la Biblia de Atalía. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 23. Después de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, encontramos el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Segunda de Crónicas 23, versículo 21. Versículo 21. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 21. Dice, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Todo estuvo tranquilo, todos estuvieron felices, dice que se regocijaron. Cuando, ¿qué pasó? Cuando Atalía fue asesinada, la mataron a filo de espada. Ese fue el final de Atalía. Estamos empezando desde el final para que se den cuenta, ¿no? Que no todas las historias de las mujeres de la Biblia son historias románticas, historias, ¿verdad?, de personas dignas de imitar. También encontramos historias de mujeres que cometieron muchos errores y cuyo fin
fue un fin terrible, un fin que nadie quiere que su vida termine de esa forma. Por eso, al estudiar hoy día la vida de Atalía, espero que todas estemos con nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta, listas a meditar en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Les saludo, yo soy Marta Vilches de Bardales, soy pastora, esposa de pastor de la Iglesia Bíblica de La Molina, coordinadora del movimiento de Madres de Oración, Despierta Débora. Este movimiento que ha calado en el corazón de muchas madres de oración y que estamos en muchísimos países motivando a las madres a ser mujeres intercesoras. No solamente por sus hijos, sino por los hijos de su iglesia, por los hijos, los amigos de sus hijos, por los amigos de los amigos de sus hijos, es decir, por los hijos de toda la nación. Así que les saludo otra vez con mucho amor, les agradezco que se hayan conectado y vamos a orar para empezar, porque siempre oramos diciéndole al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Oremos. Amado Padre, bendito Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estudiar, Señor, tu palabra, poder entender, Señor, tu palabra revelada, que llega a nuestra conciencia, Señor, que nos motiva a cambiar. Gracias, Señor, porque esta palabra está aquí guardada, para que nosotras la entendamos, para que la apliquemos, para que cuidemos, Señor, nuestros caminos, de cometer los errores, Señor, que estas mujeres malas, como en el caso de Atalía, cometieron. Te ruego, Señor, que hagas un milagro y que seamos muchas el día de hoy conectadas, listas a aprender. Señor, tu palabra traiga fruto, Señor, abundante, primeramente en nuestras vidas, para que pueda ser, Señor, transmitido a muchas personas más. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en todos los lugares, Señor, en donde está abierta tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos enseñe y nos transmita tu sabiduría, tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítanme saludar a las que, a ver, están conectadas. A ver, voy a mirar un ratito mi celular para ver quiénes están conectadas ahorita. ¡Uy, qué lindo grupo! Ya, empezamos con 4, pero ya estamos 17. Gracias. Aquí la veo a Silvia, Paola, Carmen Malpartida. Hola, Carmen. Hola, Rosita. Delfina, dice Patricia. Está también nuestra querida pastora Patti, Patricia Guillén. 19, dice que somos ahorita. Pongan allí quiénes están, porque me encanta después volver a ver la transmisión, ver sus comentarios, ver sus pedidos de oración y nosotras también orar por cada una de las personas que se conectan. No sabían eso ustedes, pero cada vez que ustedes escriben allí algo, yo estoy atenta a quiénes están allí y cuando termino la transmisión, vuelvo a repasar, vuelvo a mirar quiénes se han conectado y oro por ustedes y oro por los pedidos que ustedes escriben allí en el muro del Facebook. Así que Julie, Patti, Patricia, todas las que están allí escribiendo, Dexi, hola Dexi, las saludo con mucho amor y vamos a empezar entonces con la lección de hoy. Como les digo, estamos estudiando la vida de Atalía. Vamos a leer otro texto, Segunda de Crónicas, pero ahora el capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versos del 1 al 12. Leamos. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías,
su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hasta ahí nada más. ¿Qué les parece lo que acabamos de leer? ¿Recuerdan cuando éramos niñas y nos leían los cuentos de hadas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que todas queríamos ser como las princesas de los cuentos, ¿verdad? Ellas tan hermosas, con sus hermosos vestidos, con sus coronas, ¿verdad? Y sobre todo las características que presentaban en estos cuentos a estas mujeres, todas ellas llenas de belleza, llenas de bondad, de dulzura. Esas eran las características de las princesas de los cuentos de hadas. Pero en estos cuentos también habían protagonistas importantes, como los personajes que no eran tan buenos, sino más bien los personajes malos, malvados, como los famosos cuentos de Hans Christian Andersen, La Reina del Hielo o La Sirenita, donde hay un personaje que es tan malo que quiere desaparecer, ¿verdad? A las princesas buenas. También en los cuentos de los hermanos Grimm. Creo que este cuento es mucho más conocido, el cuento de la Bella Durmiente, donde hay una hermosa princesa, ¿verdad? También hay en su contraparte una reina malvada que quiere que la Bella Durmiente duerma para siempre, ¿cierto? Porque ella quiere ser la que quiere reinar. Les pregunto, así como varias de nosotras quisimos parecernos a las bellas princesas, ¿alguna de ustedes ha conocido a alguien que se quería parecer a la reina mala? ¿Alguna de ustedes en su niñez quiso parecerse a esa reina mala? Creo que no, ¿verdad? Aunque las motivaciones de ellas con el tiempo han empezado a ser justificadas como pretexto para que las niñas de hoy, en vez de parecerse, en vez de querer parecerse a las buenas, se quieran parecer a las malas, porque son más astutas, ¿verdad? Porque aparentemente son muy inteligentes, ¿verdad? Porque todos sus planes funcionan bien. El día de hoy muestran, perdón, a estos personajes para que las niñas se identifiquen más con las malas que con las buenas. Como por ejemplo, como sucedió con la película de Maléfica, cuyo significado, la palabra maléfica, su significado es perversa, maligno o el que hace daño con brujería, utilizando la brujería. Entonces, dése cuenta que cómo este mundo moderno quiere presentar lo malo como bueno, para atrapar así la mente de los más ingenuos como los niños. Por eso, en estas fiestas de Halloween, ¿qué es lo que se ve? Muchas niñas vestidas de maléfica, sin saber ellas el trasfondo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Entre las historias de las mujeres de la Biblia, encontramos entonces biografías
de mujeres santas, pero también historias de las mujeres malas. Y están allí. ¿Para qué? No para que lo leamos como un cuento, sino para que las estudiemos y aprendamos cómo no debemos ser. Como por ejemplo, Atalía. Atalía era una mujer mala. Vamos a ver un poquito el contexto de Atalía. Su abuelo también fue un rey, un comandante que llegó a ser rey, Omri. Podemos leer de él una cita bíblica, nada más le doy, en Primera de Reyes 16:25, que dice, sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores a él. Aquí hay una pequeña muestra de cómo fueron los antepasados de la reina. Su abuelo Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios, peor que los reyes anteriores a él. Ahí está un antecedente. Otro antecedente. Su padre, el padre de Atalía, era el rey Acab. Fue el rey Acab. Y acá hay otra cita. En Primera de Reyes 16:30. Primera de Reyes 16:30, que dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. También se repite la misma maldición. Omri hizo lo malo, peor que todos los anteriores. Acab hizo lo malo, Acab, el hijo de Omri, hizo lo malo, peor también que todos los reyes anteriores. Pero acá hay una cita más, quisiera que ustedes también la subrayen. En Miqueas capítulo 6, versículo 16, que dice, tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio y ridiculizado por todos los que te vean. Acá está una profecía refiriéndose a lo que le iba a suceder a Acab por su actitud de maldad. Ese fue el padre de Atalía. Pero así como fue Omri el abuelo, Acab el padre, ¿quién fue la madre? ¿Sabían ustedes? Que nada más ni nada menos que Jezabel. Sí, la manipuladora Jezabel. En Primera de Reyes 21:25 dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. Pero agrega, bajo la influencia de su esposa Jezabel. ¿Por qué hizo tanto mal Acab? Aquí dice, porque estuvo bajo la influencia de su esposa Jezabel. Vaya antecedentes de Atalía. Pero vamos a ver un poquito más, porque esto es nuestro devocional y también es nuestro estudio. Y entonces en este estudio ustedes también tienen que saber que Atalía, nieta e hija de personas que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, estuvo casada también con un rey. Y este rey se llamaba Joram. Y Joram también es considerado un rey malvado en la Biblia. ¿Por qué? Por sus prácticas religiosas, por la corrupción de su gobierno, por su participación en actos violentos e injustos, por su falta de compromiso con la fe y los mandamientos de Dios.
pueden escuchar de él en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Todo este contexto en el que vivió Atalía la convirtió en un ser maligno, en una persona realmente mala. Pero Jezabel tuvo hijos y uno de ellos se llamó, aquí lo tenemos, a Ocosías. Y la característica más terrible de Ocosías es que vivió para servir a Baal. Le rendía culto a este dios pagano, lo que le provocó el enojo al Señor, al Dios de Israel, porque hizo lo mismo que había hecho Joram, el rey Joram, esposo de Atalía, su padre. Esto está en Primera de Reyes 22:53. ¿Qué significa el nombre de Atalía? Atalía tiene un nombre hebreo que se dice, en hebreo se dice Atalayo, que significa afligida por Yahvé. Esta mujer era la más mala y la más perversa de todos los personajes de las historias que les estoy diciendo, de los cuentos de hadas. Fue una reina que prácticamente heló los corazones del pueblo de Dios, porque ella asesinó a sus propios nietos, porque ella hizo todo lo imposible para desaparecer a Dios como el Dios de la nación, del pueblo elegido, porque ella adoró y promovió el culto a Baal, tal como lo habían promovido su madre y su padre. Como les dije, ella era la hija de Acab, el rey de Israel, y de Jezabel, una devota profetisa de Baal. Atalía entonces tuvo un contexto donde la maldición era la marca. O sea, ella por todos lados estaba marcada por esa influencia de maldad. Sus padres hicieron un convenio real y entonces ella se casó con el rey de Judá, Josafat, y consolidó entonces así una alianza entre los reinos del norte y del sur. Ella fue la única mujer que reinó sobre Judá, como dice Segunda de Reyes 8:18. Pero anduvo en los caminos, ¿verdad? Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, porque continuamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando su esposo murió, ella tomó el reinado también porque su hijo, quien le sucedió en el trono a su padre, al año de reinar, también fue asesinado. O sea, su vida estaba llena de asesinatos, ¿verdad? De deseos de poder, de deseos de no perder su posición que habían alcanzado, pero ella pudiendo empezar a marcar una diferencia, la ambición, esa ambición despiadada la llevó a cometer los peores asesinatos, a tomar las medidas extremas más duras con tal de no perder su posición de poder. Tanto así que, como les digo, está la historia narrada en Segunda de Reyes, mandó matar a todos sus nietos, a todos sus descendientes, a toda la línea real, porque ella esperaba que no encontrara por ningún lado ningún descendiente que amenazara su potencial reinado. Ella lo que quería era
consolidar su control sobre todos los reinos. Pero no contaban que algo iba a suceder, que otra mujer, pero una mujer temerosa de Dios, se iba a levantar para, a pesar de la circunstancia tan peligrosa, protegiera a uno de los descendientes de ella, a uno de los descendientes de Atalía, descendiente que iba a ser finalmente el que la iba a suplir, el que iba a llegar al trono. Así que, después que mataron al esposo de Atalía, después que mataron al hijo de Atalía, seguramente ella debe haberse sentido vulnerable, aislada, ¿no? Seguramente como se sintió su padre en algún momento acá, ¿verdad? Pero ella dijo, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi padre. Su paranoia, su ansia de poder, ¿no? Formaron en ella una mezcla tóxica que la llevó, como les digo, a asesinar a todos sus descendientes para asegurarse de que nadie le quitara el trono. Atalía reinó en Judá y ese tiempo y esos 6 años que ella reinó hizo lo imposible para que, como les digo, la nación se olvidara de Jehová y solamente se dedicó a promover el culto a Baal. Quería alejar al pueblo de Dios de su verdadero Dios. Así que ella, trabajando en esto, promoviendo el culto a Baal, no se dio cuenta de que se estaba gestando una conspiración santa sin que ella lo supiera. Y Josaba, que llegó a esconder a uno de sus descendientes, a su nieto Joás, lo escondió para que luego el sacerdote lo sacara después de sus 6 años, lo sacara de donde estaba escondido y lo proclamara rey a Joás. Cuando Atalía se enteró de ese complot, ¿verdad? De que ya lo habían nombrado a su nieto rey, dice la palabra que ella se rasgó las túnicas y desesperadamente gritó traición, traición. Pero, al igual que su madre Jezabel, nadie le prestó la más mínima atención. En cambio, Atalía fue rápidamente arrestada y ejecutada en las afueras del templo. Y así como empezó un reinado con asesinatos, con maldición, se acabó porque la promesa de Dios se mantuvo. Y la promesa de Dios era que un descendiente del rey David iba a continuar en el reinado. Atalía y su madre Jezabel. Atalía y su abuelo, ¿verdad? También este rey tan malvado. En la historia de ella vemos situaciones de maldición de generación en generación. Una desesperación por desaparecer a los descendientes de que Dios había prometido que iba a ser la simiente del rey David. Me hace pensar en Faraón, ¿verdad? Que también quiso desaparecer al pueblo de Dios. Pero el Señor mantuvo a Moisés ahí escondido hasta que Moisés salió a flote. E igual, también, gracias a Dios, hubo una mujer de Dios que mantuvo escondido a Joás para que el reinado, tal como el Señor lo había prometido, continuara. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia de Atalía? Atalía tenía la ambición de ser
una mujer con poder, de ser una mujer que pudiera dirigir, gobernar, ¿verdad? Ser la cabeza de todo. Ser una mujer que nadie pudiera quitarle, ¿no? Que se haga lo que ella quería. Ella representa el peligro de las personas que quieren poder sin límites. Atalía representa el peligro de tener poder sin restricciones. Atalía representa el deseo desenfrenado de mantener a toda costa el gobierno de todo. Ella tenía un deseo, un anhelo de poder ordenar, ¿verdad?, la vida de todos los que la rodeaban. Y por eso estuvo dispuesta a ordenar la muerte de sus propios nietos para no perder esa posición. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué otra lección podemos ver de Atalía? El impacto de la influencia negativa. Atalía fue influenciada. Su contexto estuvo marcado en gran medida, sobre todo, por la influencia de su madre. ¿Qué poder tuvo su madre? El poder de la manipulación. Nosotros conocemos la historia de Jezabel, cómo podían manipular, ¿verdad?, a su esposo, cómo podían manipular a todo su reinado. Lo vamos a ver cuando nos toque estudiar sobre ello. Pero Atalía tenía eso en su ser. La influencia que había tenido su madre Jezabel la habían marcado. Entonces, esta influencia negativa la llevó a cometer las acciones aún más terribles de lo que su madre había hecho. Entonces, eso también tiene mucha enseñanza para cada una de nosotras. ¿Qué otra lección podemos encontrar en la historia de Atalía? La importancia de la justicia y la rectitud del Señor. Porque a pesar de todas sus acciones malvadas, porque a pesar de todos sus planes terribles, la historia nos muestra que Dios finalmente hizo su voluntad. Y entonces el Señor hizo que sobreviviera, ¿verdad?, uno de los descendientes del rey David. Por lo tanto, se detuvo el reinado de Atalía. Podemos ver entonces cómo la providencia del Señor siempre estuvo allí, dispuesto Él a cuidar y a cumplir sus promesas. A pesar de todos los intentos de Atalía por destruir toda la descendencia real, el Señor preservó para mantener viva la promesa de un rey justo, ¿verdad?, que incluso en medio de ese gobierno de maldad y de injusticia, el Señor obró de manera misteriosa. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Para mí, Atalía representa, ¿no?, como una generación maldita, como alguien que abiertamente va contra el Señor, cómo ese ejemplo puede continuar de generación en generación. Y como les decía, Jezabel fue una mujer, una reina manipuladora. Y la manipulación es algo de lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque ¿qué cosa es la manipulación? La manipulación es hacer que la otra persona haga lo que uno quiere. Y eso me hace recordar, por ejemplo,
a una madre, ¿no? Que lograba que su hijo hiciera lo que ella quería, porque si no hacía lo que ella quería, se le subía la presión, le daba ataques de ansiedad, casi se desmayaba y finalmente lograba que su hijo hiciera lo que ella deseaba. Para esta madre seguramente había una buena intención, pero esa forma de manipular le pudo enseñar a su hijo a utilizar la misma estrategia de manipulación con sus hijos, con su esposa. Jezabel fue la reina de la manipulación y Atalía continuó el mismo, ¿no? Lo mismo que había aprendido de su madre. Hermanas amadas, ¿por qué usted nos está hablando de estas cosas de la manipulación? Porque Atalía, en su forma desesperada de no perder el poder, manipuló a las personas, hizo todo lo posible para seguir siendo la que dirigía, la que gobernaba, la que tenía el poder. Y nosotros, como hijas de Dios, debemos de tener mucho cuidado de no hacer lo mismo, de no utilizar esta treta emocional para lograr nuestros deseos. Para eso está la palabra del Señor. La palabra del Señor que debe ser inculcada, enseñada, tiene que ser vivida en nuestras propias vidas como ejemplo para poder ser esa guía espiritual que nuestros hijos necesitan. Y no sin utilizar estas tretas que utilizaron justamente estas mujeres malas de la Biblia y que están allí para que nosotros no hagamos lo mismo. Esta reina tuvo un contexto de manipulación, de asesinatos, de maldad, de paganismo, porque adoraba a Baal con todo su ser, ¿verdad? De desear de que todos hagan lo mismo que ella, que se alejaran del Señor. Atalía vio todo lo que sucedió con su madre, cómo fue comida por los perros, pero ella no aprendió del pasado. No aprendió del pasado. Sus padres murieron de una forma violenta. ¿A raíz de qué? ¿Por qué? Por la idolatría, por el camino que ellos eligieron. Como les digo, ¿cómo murió Jezabel? Fue arrojada desde una torre y su cadáver fue devorado por los animales. Su padre también murió de una manera terrible. Ambas muertes fueron profetizadas, pero Atalía no aprendió del pasado. A pesar de que vio las consecuencias de la idolatría de sus padres, ella podía haberse apegado a las leyes de Dios, pero en ningún momento hizo eso. Ella no quiso liberarse de esa maldición. Por lo tanto, su hijo fue un adorador de Baal y ni un año duró su reinado. Y también en el caso de ella, poco tiempo duró su reinado. ¿Por qué? Porque no aprendió del pasado. En su desesperación por continuar siendo la mandamás, la matriarca de todo, ¿verdad? Llegó a asesinar, como les repito, a toda su descendencia. Pero la hija de un sacerdote, la esposa de un sacerdote, Josaba, una mujer poco mencionada en la Biblia, ella fue usada por el Señor para que el plan que el Señor tenía para los descendientes de David continuara. Y esta mujer con su valor, ¿no? Con su sencillez, preservó la vida
de uno de los descendientes de Atalía. Atalía entonces nos muestra a cada una de nosotras la importancia de ser fieles a la palabra, de a pesar quizás de un contexto, ¿verdad? En donde tú puedes decir, claro, ella era hija de cristianos, su papá también era cristiano, entonces, como le enseñaron la palabra de chiquita, entonces se mantiene fiel al Señor y puede también criar a sus hijos en ese temor a Dios, pero yo no. Mi padre fue un adicto, mi padre fue un alcohólico, mi madre fue una tal por cual, etcétera, etcétera. Entonces tengo todas las razones, las justificaciones para no poder criar hijos que amen y teman a Dios. Atalía se había convertido en una señora y reina, ¿verdad? Con todo ese contexto que tenía, ella podía cambiar su historia, pero no lo hizo, porque deseó, ella quiso mantenerse en la idolatría de sus padres. Y entonces su vida terminó muy mal. Saben que en mis años pastoreando diferentes congregaciones, he visto a algunas hijas de Jezabel, personas que sueñan con tomar la batuta del liderazgo, la batuta del liderazgo de sus familias, la batuta del liderazgo de su círculo de amistades. ¿Y por qué no? También quieren liderar la iglesia. Y todas ellas tienen la misma manera de actuar. Empiezan con muy buenas intenciones, dicen ellas, pero cuidado, cuando un corazón está enfermo y no admite ser curado, puede corromper a otros. Atalía fue una mujer que pudo cambiar su historia, pero que decidió seguir el mismo ejemplo, el mismo mal camino de sus antecesores. Tanto fue el desastre que ella hizo que cuando Atalía murió, no merecía morir ni siquiera cerca del templo, sino la llevaron lo más lejos de la presencia de Dios para hacer justicia con ella por toda la maldad que había cometido. Amadas hermanas, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, aprender la palabra del Señor para poner en práctica las enseñanzas del Señor tal como lo enseña la palabra y no usando este arte de la manipulación. Si queremos poner límites, podemos poner condiciones, pero todo tiene que ser en el temor al Señor. Como les decía, Jezabel fue una reina de la manipulación. Y yo no me quiero parecer a Jezabel. Yo quiero ser una mujer del Señor que aplica las enseñanzas del Señor en la vida de sus hijos y que siembra la palabra del Señor en la vida de sus hijos, no usando esta cosa de la manipulación, no haciéndome la víctima, no diciéndome que me voy a enfermar si no me obedecen, no diciéndole que me voy a morir si no me hacen caso, no diciéndoles de que por favor ayúdenme porque estoy muy grave, me siento emocionalmente enferma. No, yo no quiero usar esa manipulación para poder enseñar a mis hijos. Yo quiero hacerlo mediante la palabra del Señor. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, eso creo que es lo que podemos aprender de la vida de Atalía. Que podamos buscar la madurez espiritual de nuestros hijos a través de la palabra y no a través de la manipulación. Muy bien, vamos entonces a orar ahora con
la palabra del Señor. Como siempre tratamos de hacerlo. Qué lindo grupo estamos ahora. Vamos a orar con la palabra del Señor. Y vamos a orar con nuestro librito de oración, el número 18, que dice: oramos por los amigos de nuestros hijos. Declaramos una palabra de bendición sobre la vida de ellos. También vamos a orar por el número 19. Vamos a orar para que seamos madres sabias y demos un testimonio coherente. Vamos a orar también por el número 20. Vamos a orar para que como esposas seamos el modelo que nuestras hijas tendrán para ser futuras esposas cristianas, y modelo también a nuestros hijos varones de la dignidad y el respeto que se merece una mujer. Y vamos a orar finalmente por el número 21, para que el Señor despierte a más madres y padres biológicos y espirituales para estar intercediendo por sus propios hijos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos has enseñado, Señor, que la manipulación es un arte que usa el enemigo para lograr alcanzar sus planes, para llegar a hacer lo que él quiere, pero que no es conforme a tu voluntad. Señor, si hay alguna de nosotras que ha estado utilizando la manipulación, como lo hizo Jezabel, como lo hizo Atalía, te pedimos, Señor, perdón, y renunciamos, Señor, en este momento. Renunciamos en el nombre de Jesús a utilizar esta arma que no pertenece a las hijas de Dios. Más bien, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a dar testimonio, a dar buen ejemplo, que ponemos en práctica tu palabra y que lo que enseñamos, lo que inculcamos en nuestros hijos, no que es que se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a la hora de disciplinar, de enseñar, de corregir, de poner límites, que siempre sea tu palabra la que va delante de nosotros y que no utilicemos ninguna otra estrategia que no pertenece a las hijas de Dios. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da Atalía, de que, Señor, finalmente tu voluntad se hará y que, Señor, cualquier cosa que el enemigo haga y haya planificado por nuestros antepasados, se destruye ahora por la sangre de Cristo. Y, Señor, la descendencia que tú nos has dado estará marcada, Señor, por esta obediencia a la palabra que nosotros empezamos a practicar. Y por lo tanto nuestros hijos también serán bendecidos, Señor, porque nosotros obedecemos tu palabra. Amado Padre, y en esta mañana también oramos por los amigos, por nuestros hijos y sus amigos, y declaramos una palabra de bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por los compañeros del colegio, por los institutos, por las universidades, por los amigos del trabajo, por los conocidos de nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que ellos te conozcan a ti como Salvador. Y como dice tu palabra, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10:14. Te rogamos, Señor, que nos uses a nosotras como madres espirituales para llevarle palabra a estos muchachos, a estos jóvenes y niños. Que nuestra palabra, Señor, sea sazonada para que agrade, Señor, el paladar de estos muchachos
y puedan conocerte a ti como Señor y Salvador. También oramos, Señor, para que podamos ser madres, mujeres sabias, y para que, Señor, demos un testimonio coherente, seamos íntegras, Señor, para que podamos conducir a nuestros hijos a escoger siempre el mejor camino, pero no por medio de la manipulación, sino por medio de nuestro propio ejemplo, Señor. Señor, queremos ser como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Queremos cuidar de nuestra familia sin quejarnos, sin lamentarnos, sin poner condiciones, sin asusar, sin ser violentas. Señor, danos la prudencia para saber tratar individualmente a cada hijo. Señor, no permitas que seamos personas que hieren el corazón de nuestros hijos con palabras, con gestos, con manipulación. Danos, Señor, un corazón compasivo, corazón, Señor, conforme a tu corazón, porque queremos bendecir nuestro hogar. Danos entendimiento, Señor, para analizar nuestra propia conducta. Danos, Señor, discernimiento para razonar cuáles son nuestras motivaciones. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, que podamos profundizar, Señor, en qué cosa es lo que nos motiva. Y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Queremos ser las madres que nuestros hijos necesitan. Por eso, Señor, te rendimos este oficio que nos has dado, el oficio de madre. Haremos lo que tú nos digas. Salmo 103, 13, Miqueas 7, 6. Oramos, Señor, para que como esposas seamos el modelo que nuestras hijas tendrán para ser las futuras esposas cristianas. Sí, Señor, que podamos ser ese ejemplo, Padre, que vamos a darle a las futuras esposas cristianas de otros hombres. Y también, Señor, te pedimos para que podamos ser y dar ese modelo a nuestros hijos varones de cómo debe tratarse a una mujer con dignidad, con respeto, el respeto que una mujer se merece. Conviértenos, Señor, en esas esposas idóneas que saben honrar y amar a sus esposos. Porque tu palabra dice que la esposa buena es corona de su esposo, pero que la mala acaba con él. Pero, Señor, también dice tu palabra que tú, Señor, afirmas en tu palabra que es mejor vivir en un desierto que con una esposa problemática y peleona. Señor, quiero ser todo lo que tú dices en tu palabra. Quiero ser una buena esposa, una buena amiga, una compañera fiel. Quiero ser corona de mi esposo. Quiero estar dispuesta a complementar la vida de mi esposa, de mi esposo, así como te sirvo a ti, mi Señor. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y nuestros esposos son también la bendición de nuestro hogar. Padre, hoy día me pongo de acuerdo con todas las mujeres que estamos en este chat y oramos, Señor, para que despiertes como despertó Débora, para que despiertes a más mujeres, a más madres
biológicas y espirituales, para que se despierte, para que reconozca que su tarea, su obligación es interceder por sus hijos y por los hijos de la nación. Te pedimos, Señor, que se unan a nuestro movimiento de intercesión, más y más guerreras de oración, que sientan la necesidad puesta por ti, pon en sus corazones esta necesidad de orar por sus hijos. Señor, quita toda indiferencia, Padre. Quita todo afán, Señor, porque hay muchas mujeres afanadas por las cosas de este mundo. Quítales este afán y pon en ellas la importancia, la urgencia de interceder por sus hijos. Padre mío, despierta a las mujeres para que no se resignen a tener hijos lejos de Dios. Úsanos, Señor. Usa cada una de las mujeres que está en este día conectada. Úsalas para que, Señor, se despierten más y más madres de oración en este país que tanto lo necesita. Así oramos, Señor, repitiendo tus promesas, Padre, que tú, Señor amado, tendrás compasión de nuestra nación y sanarás, Señor, nuestra tierra. Lo declaramos así, en el nombre de Jesús. Y todas decimos, amén y amén. Gracias a Dios por esta palabra. Recuerden que tenemos nuestro librito de oración. Este librito de oración en donde están todos nuestros motivos de oración que presentamos al Señor cada día. Madres de rodillas, hijos de pie. Madres de rodillas, madres que clamamos de rodillas para que nuestros hijos se pongan de pie como hijos de Dios. Hoy día entonces hemos aprendido de Atalía que nosotros podemos cambiar nuestra historia, que podemos haber de repente empezado con una ascendencia en donde el pecado, las adicciones, las cosas malas eran la característica. Pero tú que eres una hija de Dios, tú que has nacido de nuevo, tienes las armas espirituales que Dios te ha dado para cambiar tu historia. Atalía empezó con Omri, con su padre Acab, con Jezabel, siguió su maldición con ella, la continuó con su hijo por su propia decisión. Tú tienes el poder dado por el Señor para cambiar tu historia. Hoy día hemos aprendido que la manipulación no es una forma que una mujer cristiana tiene para enseñarle a sus hijos. Dios nos ha dado su palabra. Utiliza la palabra y no manipulemos a nuestros hijos como lo hizo, por ejemplo, Jezabel. No manipules a tu esposo como lo hizo Jezabel. Tenemos ese ejemplo para evitar esas situaciones. Así que cuando empieces a sentir que puedes hacer algo que no es correcto para lograr un cometido, acuérdate de Atalía, acuérdate de Jezabel. Que el Señor las bendiga. La próxima semana vamos a estudiar otra mujer de la Biblia. Vamos a estudiar sobre Ana y el poder de la oración. Amén. Gracias a Dios. Gracias por todas las que hoy día se han conectado. Acuérdense que pueden compartir este tiempo de devocional por Facebook Live para que también salga en sus muros de Facebook. Gracias. Voy a saludar Marisol Palacios, Isabel, Regina, somos más de 40, Patricia, Silvia, Delfina García,
Ella es desde México. Gracias por conectarte con nosotros. Rosa Ospino, Lili Custodio. Hola Lili. Paolita, Silvia, Rosita Santisteban, la pastora Patti de Shalom. Acá la vemos también a Yolanda Panchana desde España. Gracias por conectarse. Esperanza desde Londres. Qué bonito. Dexi también está aquí desde España. Les saludo, las bendigo a cada una de ustedes. Gracias, Magali, la pastora Magali. Gracias. Dios las bendiga, Charito. Dios las bendiga. Sigamos compartiendo este tiempo de devocional. Un abrazo, las quiero mucho. Bendiciones a cada una de ustedes. Nos vemos.